Vamos a hablar hoy de Petrona Rosende. Quizás el nombre no resulte muy familiar o conocido. Hay una calle en Malvin Norte, una preciosa calle toda de casitas, donde siempre hay mucho sol, que queda casi atrás del complejo Malvin Alto, ahí nace del lado de Veracierto, para el lado del este de Montevideo. Y creo que hay alguna otra plaza o quizá una escuela que se llame Petrona Rosende, no lo sé, la verdad, a ciencia cierta no lo sé, no he hecho esa investigación. Nosotros en el ciclo anterior, en las columnas anteriores que hacíamos en la radio, Petrona Rosende formó parte de una columna, pero compartía el protagonismo con otras Petronas, con Petrona Viera, la hija del indio Viera, de Feliciano Viera, quien fuera presidente de la República, que es una de nuestras primeras artistas plásticas, y con la inefable Petrona Ceden Gandulfo, la cocinera argentina pionera en su rubro, por ser la primera cocinera mediática con una enorme éxito y repercusión. Pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de Petrona Rosende. Exclusivamente no, pero casi. Petrona Rosende, si uno va a los buscadores actuales, allí, las enciclopedias virtuales en donde nos desasnamos a cada rato y que antes era una tarea titánica y que ahora la tenemos a un clic cualquier información, vamos a encontrar con que muchos, curiosamente, dice primera periodista argentina. Cuando de los 75 años de vida solamente vivió 6 en Buenos Aires. Porque nació, vivió durante mucho tiempo en Montevideo, estuvo del año 25 a 1831 en Buenos Aires, después se vino para Montevideo de nuevo y aquí murió en 1863. Repetimos las fechas de nacimiento y muerte. Nació en 1787. El nombre Petrona, si tenemos a Petrona C. de Gandulfo y a Petrona Vera, parece ser un nombre que fue bastante usual en determinado momento. Nosotros, es un nombre que nos gusta. Ustedes vieron que en materia de nombres, yo tengo una debilidad por ese asunto. En materia de nombres, nos sucede muchas veces que nos encontramos con que hay un correspondiente masculino para cada femenino. Entonces, Petrona seguramente venga de Pedro, pero Pedro a veces tiene sus derivados, Petronilo, Petronio, pero bueno, Pedra no hay, pero sí hay Petronas. Recuerdan que Pedro en realidad era el nombre de Simón, el pescador aquel que Jesús después lo adoptó, lo tomó como lo eligió, como para ser discípulo suyo, y que es uno de los apóstoles. Y que se llama Pedro porque Pedro quiere decir piedra, roca, esa roca, ese edificio sobre el que se iba a levantar luego la iglesia. Es un nombre significativo, mucha importancia. Nosotros con los nombres, decíamos, tenemos cierta debilidad, nos llama la atención el tratamiento que se hace de muchos de ellos, porque cada día más se tienden en estas latitudes, por lo menos, a apocopar los nombres, es decir, a recortarles sílabas. Entonces, la mayoría de las Carolinas han dejado de ser Carolinas apenas nacen y son Caro. Y así le pasa con los nombres de 3 o más sílabas. Incluso muchos se cortaron a 2, como las Rominas, que muchas fueron durante mucho tiempo Romi, y que ahora ya son directamente Ro, y que me temo que dentro de poco serán Rr. Grr. Bueno, no sé, cuestiones. Así que si alguno de nuestros amigos, amigas, está pensando tener descendencia, Petrona, no lo descarten, no es un mal nombre. No se lo van a apocopar porque no creo que le digan Petro, mucho menos le van a decir P. Entonces le va a quedar el nombre que usted eligió y ya de paso la criatura va a tener el nombre de algunas importantes personalidades de nuestra cultura. Decíamos, Petrona Rosendo. Bueno, de la formación A mí siempre me resulta curioso cuando uno se pone a investigar así un poco con cierto rigor, no ni cercano al rigor que tienen algunos profesores de historia, investigadores o historiadores, de forma medio artesanal, como hace todo uno.
Que hay datos, cuando uno se pone a buscar, como en este caso Petrona Rosende, hay datos que hay grandes vacíos, una cantidad hay una ausencia de datos increíble, y sin embargo en otros hay una rigurosidad que asombra. Por ejemplo, sabemos que se casó un 1 de marzo de 1812 con José Agustín Sierra. No sé si tiene que ver con Sierra, el de la calle, el de la antigua Fernández Crespo, con quien tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer llamada Máxima. En 1825 se van para Buenos Aires, el matrimonio Sierra Rosende, y al poco tiempo sabemos que quedó viuda porque su marido murió en las luchas por la independencia, las últimas luchas, ¿no? Y después sus 2 hijos en las guerras civiles. Con lo cual ella quedó un poco abrazada y aferrada a los motivos que le hacían las razones de su vida. Su hija Máxima y sus vocaciones, sus varias vocaciones. En Buenos Aires, en 1830, fíjense la fecha, funda un diario. Una mujer funda un diario y ella misma escribe casi todas las columnas. Ese diario, que será famoso, aunque de corta vida, en el año 31 ya cierra, aparecen creo que 18 ediciones de un diario llamado La Aljaba. La Aljaba en mi casa, en nuestra casa familiar, aquí en el barrio Reus al norte, había unas plantitas de aljabas que mi abuela cuidaba preciosamente. Pero creo que la aljaba, el nombre que le pone Petrona Rosende, es porque la aljaba es el carcaj, es la funda donde van las flechas, donde los arqueros los que tiran con arco, no los goleros, tiran la flecha y la sacan de la aljaba. Y creo que se refiere a las fechas porque los artículos, las editoriales de Petrona Rosende en la aljaba son tremendas. Son flechas verdaderamente y de carácter punzante y de un tono llamativo. ¿Sobre qué escribía Petrona Rosende? Bueno, sobre muchos temas de actualidad, pero particularmente preocupada por temas que a ella siempre le fueron caros. Cuando hablamos de caro no que le contaban guita, ¿no? Sino que la educación y el lugar de la mujer. Podríamos decir que esa apropiación que hicieron los argentinos, decir que es la primera periodista, es la primera mujer que funda un diario en Argentina. Es la primera periodista del Río de la Plata. Los artículos son de opinión y es la primera mujer activista por los derechos de la mujer. En muchos de los artículos habla particularmente, la tiene preocupada el lugar que ocupa la mujer, más allá de los lugares de la asignación de roles propias de la época. Ella entendía que la mujer, entendía la igualdad, dejémonos de buscarle otra vuelta, y que además entendía la importancia que tenía que tener la educación femenina. O sea que la educación sabemos que incluso desde las visiones patriarcales de la época muchas veces era exclusivamente masculina y a la educación femenina se remitía a algunas actividades específicas para las muchachas de las familias acomodadas. En cambio, la posición que tiene Petrona Rosende es de una mujer verdaderamente convencida, que estaba convencida de lo que escribía y que además con eso buscaba convencer. La Aljaba era un diario que salía por suscripción. Fíjense qué curioso, ¿no? Hoy en día que se sigue practicando, se sigue haciendo esas prácticas. Y en esa suscripción, ella se dirigía a las mujeres. Pero sospechamos que pasa lo que pasa siempre, que más allá de los suscriptores lo leían también otras personas que no eran los suscriptores. Y yo me imagino que muchas mujeres a las que estaban dirigidos los artículos, ellas los leían, pero que su marido también debería ahí pegar una ojeada a ver sobre qué asuntos estaba leyendo la mujer. Yo supongo que algo de eso debería haber. En esas defensas del rol femenino, de la educación y de la importancia que debería tener la mujer en la sociedad, escribía cosas como la siguiente.
El hombre civilizado, que se cree él solo capaz de progresar en las ciencias o en las artes, no puede dudar del talento de las mujeres. Saber que ese talento asociado al continuo estudio provoca los mismos efectos y tiene los mismos resultados, porque no hay superioridad en uno ni inferioridad en otro, como creen los que se oponen a la instrucción del sexo femenino. Este tipo de escritura propia de los editoriales habla de la fuerte personalidad y de las convicciones que tenía Petrona Rosende. En 1831, ya viuda, al año siguiente cierra la aljaba y se vuelve a Montevideo. Empieza su tarea, continúa su tarea educadora, la sintió siempre como una de las vocaciones. Es más, yo creo que la tarea de educador, en el caso del diario La Aljaba, ella ahí era lo que estaba haciendo también, porque educar no solamente se debe remitir a determinados ámbitos específicos o lugares específicos, sino uno puede educar a través, por ejemplo, de las editoriales de un diario, como lo hizo ella. En el 31 se vuelve a Montevideo y de ahí conocemos la etapa final en donde se dedica a la educación y a la otra actividad de la cual vamos a extendernos un poquito para comprender mejor a esta múltiple personalidad y a esta maravillosa mujer, que es su tarea como poeta. Interesante, ¿no? Bueno, cortecito. Estos cortecitos los hago, no voy a andar explicando porque en realidad debería ser continuo y me gustaría que fuera continuo, pero los hago por unas cuestiones de limitaciones técnicas, además de las personales. Bueno, hasta ahora hemos visto una parte de esta multifacética mujer. Vimos a la madre, la esposa, a la activista por los derechos de la mujer y a la periodista. Nos falta ver a la poeta, pero acá tenemos que hacer una interrupción y hacer un agradecimiento. Porque no podemos hablar de la poesía de Petrona Rosende si no hablamos primero de Luciano Lira, o el Pardo Lira, o el Negro Lira. Y agradecerle a Lira es porque Lira, qué nombre, qué nombrazo, Luciano Lira, y mucho más para alguien que recopila poesía, que podríamos decir que es el primer editor de poesía de estos lugares, en Uruguay, ¿no? Luciano Lira era un militar argentino que estaba exiliado, que estaba viviendo en Montevideo, y que tuvo la feliz idea de recopilar a un conjunto de poetas y de composiciones que probablemente que si no fueran por él hubieran caído en el olvido o directamente no los hubiéramos conocido. ¿Ah? Y le puso a su recopilación, que es un libro en 3 tomos, el pomposo nombre y los acertados nombres, 2 nombres le puso: El Parnaso Oriental o La Guirnalda Poética de la República Uruguaya. Tomá pa' vos. ¿Cuál le gusta más de esos nombres? A mí me gustan los dos. Pero en todo caso, allí reúne 200 composiciones, o 200 poemas, ¿no? De unos 24 autores. Y la única mujer que aparece en la lista es Petrona Rosende. 22 poemas selecciona él de Petrona Rosende. De esas 200 composiciones que Lira junta, muchos tienen que ver con algo bastante lógico del momento en que hace la recopilación, 1835 al 37, o sea, el país recién venía de independizarse, comillas tipo Chinchulín Manrique, y de esa independencia había que afirmar una nacionalidad, y los poemas de exaltación a la patria y del heroísmo del pueblo y de los momentos históricos que enaltecían la nacionalidad no iban a quedar de lado por casi nadie. Tampoco por Petrona Rosende, que además vivió intensamente ese tipo de hechos históricos muy cercanos. Y en esas composiciones que recopiló Lira,
decíamos, hay 22 de Petrona Rosende, y que probablemente, si no hubiera sido por él, quizá los poemas de Petrona Rosende igual alguien los hubiera descubierto y los hubiera hecho públicos. Pero bueno, como es, decíamos, de bien nacido ser agradecido, tenemos que agradecerle a Lira que haya sido quien nos permitió conocer en su guirnalda poética de la República Uruguaya a Petrona Rosende. Petrona Rosende, cuando vuelve al Uruguay en 1831, ya viuda, además de seguir con su tarea como educadora, tiene una importante obra literaria. En esta obra literaria decíamos, bueno, los infaltables poemas de exaltación a la patria, que incluyen también a algunas mujeres, y sobre todo también a las mujeres viudas de los héroes de la independencia, a los hijos. Ella sabía más que nadie lo que significaba eso. Pero bueno, una mujer que ha perdido a su marido y a sus 2 hijos, y que se aferró muchísimo a sus vocaciones y a su hija Máxima, cuando tuvo la desgracia de perder a su hija por una enfermedad, así como teníamos datos precisos del casamiento, no sé exactamente la fecha en que murió Máxima, esa orfandad sentimental que le toca vivir, la hace refugiarse más que nunca, y en su poesía también. Y hay entre los poemas de Petrona Rosende un par de sentidos, poemas de elegías. Las elegías son aquellos poemas que son un canto de lamentación por una pérdida, que tienen como figura central al dolor por la pérdida, justamente, ¿no? Por ejemplo, hay un poema conmovedor y desgarrador a la vez. Dice así: memoria, cruel memoria que me afliges, tormento interminable de mi vida, tú eres la causa activa de mis males, tú alientas el pesar que me aniquila. ¿Te complaces, memoria, en desolarme? ¿Quieres que en triste llanto consumida el alma se aniquile y que sucumba? Y sigue. Y yo no sigo porque me voy a poner a llorar y no quiero hacer llorar a ninguno de ustedes. Ya bastante penosa es esta charla como para agregarle innecesarios agravantes. Pero dentro de los variados registros poéticos de esta mujer, se me ocurre a mí, que soy un lector que opina con los pocos elementos que tiene para hacerlo, lo mejor de Petrona Rosende es cuando su agudeza y su estilo sarcástico y su humor afloran en la poesía, y deja ver muchas de sus ideas reflejadas en sabrosísimos poemas, y picantes algunos de ellos, que tienen que ver con la famosa batalla de los sexos. Hay uno inolvidable, memorable, titulado La cotorra y los patos, que dice así: una cotorra en su jaula recitaba el Evangelio, y unos patos que la oían, estirando los pescuezos, le dijeron muy furiosos: calla, cotorra, al momento, tú no ves que eres mujer, y nadie te ha de creer esto. Habla solo de las cosas que son propias de tu sexo. La pícara, a carcajadas, manifestó su desprecio, y habiéndolos bien pifiado, les dijo en tono más serio: esos nadies, ¿serán hombres? Yo ya lo doy por supuesto, pues vosotros, patos torpes, decid a estos caballeros que lo que yo hago cotorra, lo hagan como hombre ellos. Que tengan vergüenza y callen, pues este pico parlero les ha dicho 1000 verdades que oscurecer no pudieron. Que crean o que no crean, a mí no se me da un bledo, cuando metida en mi jaula, como y digo lo que quiero. La clavó en el ángulo Petrona Rosende. Esta Petrona Rosende, entonces ahora tenemos una visión ya más completa: poeta, activista, periodista.
La mujer multifacética que fue Petrona Rosende siguió viviendo en Montevideo hasta el año 63 y ya en condiciones bastante precarias, no sé si en la miseria, pero al menos pasando algunas necesidades, a último momento recurrió a pedir una pensión que le fue otorgada por el gobierno uruguayo en agosto del 62 y ella muere en enero del 63, 1800. O sea que usufructó la pensión durante 5 o 6 meses y murió. Está presente en nosotros, de alguna manera sí, de otra no, es con lo que vamos a cerrar en una reflexión final. Unos versos que aparecen a manera de prólogo en su diario en la Aljaba, no sé si fueron proféticos o fueron producto de un natural deseo. En todo caso vale la pena citarlos y ver en qué medida se cumplieron o no. Las damas a quienes la Aljaba va a consagrar sus desvelos son dignas de los anhelos de una lira más pulsada. Mas en su bondad confiando espera ser escuchada, no aplaudida, porque en ello no está mi ambición fijada. Ahora aspira a ser leída y en otro tiempo apreciada. Quédate tranquila, Petrona. No sé si somos muchos en este tiempo los que te leemos y apreciamos. Lo que sí sé es que somos muchos los que defendemos tus ideas y a pesar de vivir en un mundo cruel que olvida y borra nombres, el tuyo va a seguir estando en la gente de buena fe que una vez que te conoció jamás te podrá olvidar. Gracias. Hasta la próxima.